Ahora sí, buenas noches, hermanos. Vamos a empezar en este momento para nuestro tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Y vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por este momento, Dios, que nos acercamos a ti, Padre, para pedirte que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y recibir tu palabra, oh Dios, y ponerla en práctica. Que nuestro corazón abunde, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por esa gracia tan grande de conocer, Señor, tu palabra en estos tiempos, en que cuánto necesitamos, Señor, de ti. Te necesitamos, oh Dios, cada momento de nuestra vida. Sin ti nada podemos hacer. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar. Vamos a recordar de la semana pasada. La semana pasada estábamos viendo de Nehemías 4, cómo ellos habían orado, habían puesto guarda, habían trabajado, con una mano hacían la obra y con la otra mano tenían su defensa, ¿verdad? Su espada. Entonces, ellos estaban muy contentos ya, y dice que en ese lugar se tocaba la trompeta y se reunían allí y decían: nuestro Dios peleará por nosotros. Y estaban felices, habíamos visto cómo ellos estaban de día y de noche, habían puesto centinelas y todo estaba yendo bien, estaban avanzando la obra y todos unidos y juntos estaban ahí bien. Y había compartido con ustedes este pasaje como lo que es también nosotros ponernos en la defensa, en la lucha contra las tinieblas, ¿verdad? Entonces, el capítulo número 5 es un capítulo que uno dice: ¿y qué pasó acá? Da ganas de pasarse el 5 y pasarse al 6. Pero todo en la palabra de Dios está escrito para enseñarnos. Dice la palabra es para redarguir, para enseñar. Nos guía la palabra de Dios y nos enseña, y nosotros debemos de tomar de la palabra de Dios lo que aprendemos para el momento en que nosotros necesitamos y estamos en esa lucha. Saber, con esto nosotros aprendemos qué cosas vienen cuando uno está en esa lucha, cuando uno está construyendo algo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, en nuestro país. Todo tiene una guianza acá. Y vienen cosas que nosotros tenemos que reconocer y darnos cuenta que cuando vengan, acordarnos: así fue. Entonces vamos a saber cómo debemos actuar y cómo debemos de tener ya ese discernimiento por medio de la palabra de Dios de las cosas que vienen y cómo nosotros debemos de permanecer. Dice acá en el 5, dice: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre.
recordemos que están en tiempo de hambruna, en tiempo de sequía. Entonces, dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigid interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andéis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ello como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Amén. Hay algo que está sucediendo aquí. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues les decía que el pasaje número 5 daba ganas de pasarnos sin leerlo, pero porque a veces uno diría, ¿cómo es esto? No lo entiendo. Pero acá se presentan cosas que se presentan en medio de nuestra vida, en medio de nuestro diario vivir. Y acá está sucediendo algo que va a interrumpir la obra que están realizando. Se presentan esas dificultades en medio de nuestro clamor a Dios, de nuestro trabajo a Dios, en medio de todo lo que es para Dios. Se va a presentar siempre dificultades, y acá está presentándose dentro del pueblo. Recordemos que en el pasaje anterior tuvieron victoria contra cuando se levantaba, ¿no? Sanbalat y toda la compañía contraria se levantaba en contra, y ellos tuvieron victoria, ¿verdad? Y estaban felices trabajando, y con una mano trabajaban y con la otra la lanza, y estaban de centinelas y todos unidos. En eso lo que pasa es que cuando uno está trabajando para el Señor, trabajando para rescatar, trabajando todo lo que se trata para Dios, siempre va a haber lo que se levanta el enemigo para destruir, para poner división. Acá en este pasaje nosotros podemos ver esas dificultades que se presentan dentro, entre ellos, entre los que están trabajando,
Entonces lo que dice la palabra de Dios es que el diablo vino a destruir, ¿no? Vino a traer desunión, comienza a meterse, a querer desunir. Y acá está claramente cómo la dificultad está viéndose dentro del pueblo, dentro de los que estaban trabajando para el Señor, ¿no? Así vienen dificultades. Vienen a veces, todos estamos felices cuando de pronto viene algo que comienza a desunir, comienza a malograr el trabajo de Dios, porque ese es el trabajo de Satanás, de dividir, de destruir. Y acá vemos que se detiene la obra de Dios, se detiene. Entonces, porque acá no están avanzando, porque acá están peleando entre ellos. Y eso es lo que pasa, que nosotros acá tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros estamos en la obra de Dios va a venir dificultades, el diablo va a querer poner divisiones. Entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros? Tiene que haber entendimiento, tiene que haber discernimiento, tenemos que ser, como dice la palabra, astutos y mansos. Tenemos que ver, saber por qué está viniendo y no dejarnos llevar por eso. No decir, no, muchas veces uno dice, ¿cómo está pasando esto si estamos todos trabajando para el Señor? A veces pensamos que porque trabajamos para el Señor todo va a ir bien, todo va a estar. No, hay un enemigo que va detrás queriendo destruir. Y acá se suscita esa división, esa pelea y separa la obra del Señor. Entonces comienzan a reclamar que nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Acá se ve tan claro que estas personas, por trabajar para la obra del Señor, no trabajaron para el recurso de su familia. Acá uno diría, pues, ¿no? Uno a veces mucho piensa que no debe ser así, pero cuando hay una pasión por el Señor, sabemos nosotros que Dios va a proveer. Acá ellos se prestaron porque no tenían. Y van a venir también esas dificultades. Va a haber, lo que nosotros tenemos que hacer en esos tiempos es confiar en el Señor. Amén. Confiar. Porque hay otros pasajes que respaldan cuando uno está trabajando para el Señor, Él nunca nos va a dejar faltar. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Dice que no hay un justo ni uno que mendigue pan, ¿no? Entonces acá nosotros vemos cómo habían estado prestándose, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre, porque había hambre aparte de todo en la tierra. Entonces otros habían tomado prestado dinero del tributo sobre nuestras tierras y viñas, ¿no? Acá nosotros vemos que la vida hasta hoy es así, ¿no? Porque haya hambre, pandemia, no para. Los tributos siguen caminando, el autovalúo sigue, nadie perdonó el autovalúo y todo eso, ¿no? Sigue habiendo igual, ¿no? Todos los tiempos es lo mismo, y está acá y dice, ahora bien, dice, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Todo habían como perdido por causa del trabajo y todo eso, ¿no? Porque el ser humano es así, pues, ¿no? Unos aprovechan de otros muchas veces, y acá está sucediendo eso, y uno diría, ¿por qué?
si estoy trabajando para el Señor, ¿por qué me viene esto? Pero vienen porque todo eso fortalece, todo eso vamos a ver los resultados que Dios va a hacer. Y dice, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras, dice Nehemías. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés a cada uno de vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder, porque habían actuado mal en medio de la necesidad. Y eso después acá nos muestra pues que el ser humano es el mismo, pero nosotros, ¿para qué sirve de nosotros? A nosotros para darnos cuenta, para poder ver las cosas que pueden venir y cómo nosotros tenemos que pasar ese tiempo. Entonces les dice, no es bueno lo que hacéis, no andéis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Acá les está diciendo lo que ustedes están haciendo nos pueden hacer a nosotros. Tengan temor a Dios, y eso nos habla de algo que nosotros no debemos hacer, y en todo lo que nosotros podamos hablar, decir, actuar, queda un antecedente de lo que estamos haciendo delante de Dios, y Dios va a quitar su mano y no nos vaya a venir. Ese es el temor a Dios, de que tenemos que hacer todas las cosas con un temor a Dios, sabiendo que nosotros podemos quedar mal, que podemos quedar desprotegidos, podemos quedar en la misma situación. Nosotros tenemos que cuidar nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, tenemos que cuidar nuestro caminar de cada día, porque como siempre lo digo, nosotros estamos haciendo un camino a al futuro, a nuestra generación. Y dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nos enseña bastante, ¿no? Eran hermanos, y entre hermanos estaban sacándose prácticamente, ¿no? Sacando lo que no tenían. Y acá viene Nehemías y pone orden. Y todos aceptan, dice acá. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Entonces nosotros podemos ver, ¿no?, cómo a veces uno tiene que, ¿cómo puedo decir?, perder, ¿verdad?, algo, o darse cuenta. Estaban trabajando para Dios. Cómo les iban a sacar cuando al trabajar para Dios no estaban trabajando para su propia casa, y acá estaban siendo poniéndolos como dijo acá, eran vendidos, estaban siendo como esclavos a sus propios hermanos. Era acá, ¿cómo podría decir? Es
estaban aprovechando la situación para poder. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. Las personas que trabajan a Dios se deja de trabajar para uno mismo. Eso nosotros tenemos que entender, y acá nos está hablando bien claro la palabra de Dios, porque la persona que empieza a trabajar para el Señor deja de trabajar para sí mismo, ¿no? Cuánto uno a veces no se acuerda, no piensa, y nos pasamos la vida sin pensar en los que trabajan para el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que pensar. Muchas veces yo lo dije también en otras formas, que a veces uno no piensa de la persona que está trabajando para el Señor. Y decía en algún tiempo, alguien está dando a aquella persona que está trabajando para el Señor. A veces no. Para eso sirve la palabra de Dios, para podernos dar cuenta cómo estamos actuando, estamos pensando como hermanos o cómo estamos pensando. A veces demandamos, pero no damos. Entonces, ellos reconocen y dicen, vamos a devolver. Además dice, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Es que lo que uno hace, lo cosecha. Lo que tú siembras, cosechas. Siembras bien, vas a cosechar bien. Siembras generosamente. Entonces, todo cosechamos. Sembramos mal, cosechamos males. Entonces, tenemos que entender todo esto, ¿no? Y dice acá, así sea sacudido y vacío, y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes, hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Y sigue explicando, ¿no? Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor a Dios. Entonces, el temor a Dios es lo que tenemos que tener presente todo el tiempo, ¿no? Y dice, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Los que venían de fuera no tenían nada, estaban en su mesa, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas. Era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Había ayudado, había dado, en vez de pedir, él dio. Recordemos que él, por la intención de su corazón que tuvo de restaurar, él tuvo la gracia de Dios a través del rey para la restauración. Entonces, ahí, ¿quién dio para la restauración? ¿Recuerdan?
¿no? Fue el rey de Persia, ¿no? Que había venido, eso está en el pasaje anterior, el 2:9, había mandado hasta sus oficiales y todo, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta bastante todo esto porque la obra se detiene cuando entra esas cosas al corazón, y tenemos que darnos cuenta, ¿no? Qué ejemplo que está dando, ¿no? Dice, preparaba cada día un buey y 6 ovejas, ¿no? ¿Se imaginan? Todos los domingos, todos los domingos un buey y 6 ovejas y unas aves, ¿no? Que, y dice, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. Es que cuando uno va a hacerlo para Dios, ¿no? Nehemías acá entrega todo, da todo para el Señor, todo para la obra. Es algo impresionante lo que podemos ver y reconocer acá lo que está haciendo, ¿no? Para la restauración. Es algo que en este pasaje nos enseña que tenemos que tener bastante cuidado de lo que viene, ¿no? Viene para división, viene para que haya una disensión entre las personas, y tenemos que ver eso y reconocer que el diablo va a estar detrás queriendo destruir, queriendo separar, queriendo dividir, y tenemos que reconocer siempre todas esas cosas y no hacerlo, no caer en eso, ¿no? En varios puntos dice acá la palabra del Señor, ¿no? Que nosotros tenemos que darnos cuenta y no dejar que el diablo venga a separar, a destruir con pequeñas cosas también, ¿no? Y ser bien entendidos de la palabra de Dios. Acá es para que nosotros reconozcamos, estamos sirviendo al Señor, estamos en la obra del Señor, estamos juntos haciendo, aún solo asistiendo, pero tenemos que darnos cuenta que puede haber algunos encuentros, ¿cómo puedo decir? Que uno no se pone de acuerdo, unos desacuerdos, puede haber todo, y tenemos que darnos cuenta que en esos desacuerdos, en esas cosas que a veces uno está solamente en una conversación, ya el diablo está queriendo separar, dividir, fastidiar, a ver si uno se desanima y deja de seguir al Señor. Esto viene no solamente con los que están trabajando, pero acá viene un reconocimiento a los que trabajan. Acá primero debemos de darnos cuenta de no caer en divisiones, en enojos, en disensiones, en cosas que destruyen, que separan. Tenemos que ver y darnos cuenta. Esta palabra es para darnos cuenta que puede venir de todo, pero nosotros tenemos que estar atentos a saber qué es el diablo que quiere destruir, qué es el diablo que quiere separar, es el diablo que te quiere hacer retroceder, te quiere desanimar. Nos tenemos que dar cuenta, la palabra es para eso. Y dos, es para reconocer el servicio de quien trabaja para el Señor. Amén. Tenemos que reconocer. A veces no somos reconocidos de las personas que trabajan para el Señor. Y eso tenemos que entenderlo. Amén. Amén. Tremendo este pasaje, y como les decía, ¿no? A veces uno no entiende por qué hay este pasaje en medio de lo que están restaurando, pero precisamente está escrito todo lo que va estorbando
al avance de la obra del Señor y tenemos que estar atentos en todo eso. Amén. 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 Vamos a terminar orando, finalizando esta palabra que ustedes lo pueden, como siempre digo, vuélvanlo a repetir, vuélvanlo a recibir, que el Señor va a añadir mucho. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos redarguye, tu palabra nos enseña, nos corrige, Señor, y para no hacer las cosas que ya están como ejemplo. Hay cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Gracias, Señor, porque podemos recibirla. Que quede, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente para aplicarla en los momentos que la necesitamos. Gracias te damos, oh Dios, y te pido por cada uno de mis hermanos. Señor, tu mano poderosa esté sobre cada uno y tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, ayudándonos, corrigiéndonos y encaminándonos, Señor. Gracias te damos, Padre. La gloria sea para ti, Señor, por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y